Ok, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de momento de constitución en que estén viendo eso, espero que estén bien. Mi nombre es Yanexi Mosquera Ruiz y pertenezco a la generación 2020 del Colegio Científico de Punta Arenas. Yo hoy les voy a hablar un poco sobre el movimiento circular uniforme. Ok, bueno, hola, futuras generaciones de científicos, como había dicho, mi nombre es Yanexi. Entré al colegio en el 2019 y este año, en medio de una pandemia mundial, estoy tratando de graduarme del colegio. Esto es un experimento que hicimos en física en cuarto año y espero que ustedes puedan hacer muchos más de los que hice yo y que lo hagan mejores porque yo no los conozco, pero yo sé que ustedes son mejores que toda mi generación junta. Así que, bueno, y bueno, los gatitos llorando son mi religión porque yo ya había grabado esto, pero se me borró. Así que lo estoy grabando otra vez, ¿verdad? Pero eso nadie lo tiene que saber, ¿ok? Bueno, ok, ya entrando un poquito más en materia, tenemos que el movimiento circular uniforme es cuando una partícula se mueve en un círculo, ¿verdad? Con una rapidez constante. Su aceleración siempre es hacia el centro del círculo, ¿ves? Como podemos ver aquí, hacia el centro del círculo. Ok, y es perpendicular a la velocidad instantánea y la magnitud del área centrífuga o fuerza centrífuga, que es esto, ¿verdad? De la aceleración es constante y está dada en términos de rapidez v. Y el radio del círculo está dado por una R mayúscula y técnicamente la aceleración centrífuga o fuerza centrífuga o así está dada por velocidad al cuadrado entre radio. Ok, como podemos ver aquí, está en una pelota, está dando una fuerza ejercida por una fuerza que va ejercida hacia adentro. Es una fuerza centrípeta que va hacia adentro, ¿verdad? Como había explicado anteriormente. Ok, tenemos que el movimiento circular uniforme es un índice de rad, nos recuerda que en cada punto de la aceleración siempre es radial hacia el centro del círculo y es perpendicular a la velocidad instantánea. La aceleración centrípeta es como el movimiento circular uniforme que siempre apunta hacia el centro del círculo, ¿verdad? Hacia el centro del círculo. Y en ocasiones la aceleración centrífuga podemos relacionarla con la palabra que siempre busca al centro, siempre. Como podemos ver aquí, la aceleración tiene una magnitud constante, pero la dirección varía. Y tenemos que la velocidad y la aceleración siempre son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, para que tomemos eso. Tenemos lo que es un periodo, ¿ok? El periodo también lo podemos expresar con la magnitud de la aceleración en el movimiento circular uniforme en términos de periodo o en t. Periodo es t o tiempo, ¿verdad? Es decir, el tiempo en que dura una revolución. ¿Y qué es una revolución? Bueno, es una vuelta completa alrededor del círculo. En un tiempo de t, la partícula recorre una distancia que es igual a la circunferencia, que es 2 pi radio. Así que su rapidez pues, puede ser v, como estamos viendo aquí, que es v, perdón, v, que es velocidad, que 2 pi radio entre tiempo o periodo, o que el tiempo es igual a 2 pi radio sobre la velocidad. Y digamos que al sustituir esta ecuación, estas ecuaciones anteriores, obtenemos una expresión alternativa o una unión de estas dos expresiones que son fuerza centrífuga, que es igual a 4 pi radio pi al cuadrado, radio es sobre t o tiempo al cuadrado. Tenemos lo que es el movimiento circular uniforme.
tenemos que, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton. Ok, ¿qué es la ley de Newton? Ok, tenemos la segunda ley de Newton que nos dice que esta ley está encargada de cuantificar el concepto de la fuerza y la aceleración que adquiere un cuerpo proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. La constante proporcional de la masa del cuerpo es entender la fuerza. La fuerza es la que causa el cambio del movimiento y la proporción que hay entre las fuerzas impresas y el cambio de la velocidad de un cuerpo, que es esencial para esa ley. En resumidas cuentas y a poca eh, cotorreo, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para hacer que la partícula acelere hacia el centro del círculo, la fuerza neta, que es esto que estamos aquí, eso es la fuerza neta, ¿verdad? Que es la fuerza neta sobre el círculo, debe estar dirigida hacia el centro y la magnitud de la aceleración debe ser constante. Así que la magnitud de la fuerza neta también debe ser constante. Si la fuerza neta hacia el centro deja actuar por alguna razón, la partícula saldrá disparada en línea recta a la tangente del círculo. Como podemos ver en esta imagen, la fuerza neta de aceleración y velocidad de movimiento circular uniforme. Tenemos que el movimiento circular uniforme, tanto como la aceleración como la fuerza neta, están dirigidos hacia el centro. Aquí vemos la aceleración y la fuerza neta van siempre hacia el centro, ¿verdad? Pero la fuerza va o la velocidad va hacia otro lado. Entonces, a eso es lo que están diciendo. Si por X ecuación o situación, perdón, esa fuerza se cae, se rompe, ya no desaparece de la vida, automáticamente el objeto que esté llevando esa fuerza va a caer, siempre. Eso va a caer. Igual, digamos, con esta situación de aquí. Tenemos ¿qué sucede si la fuerza radial hacia adentro de adentro deja de actuar repentinamente sobre un cuerpo, en este caso una bola en movimiento circular? ¿Qué pasa? Bueno, una pelota está unida a una cuerda, ¿verdad? Como vemos aquí, que gira sobre una superficie sin fricción. Y digamos que A o por B, esta cuerda se rompe, se muere, ya no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, automáticamente ninguna fuerza neta está actuando sobre la pelota, o sea, no hay ninguna fuerza que la sostenga ahí, por lo que ahora se rige por la primera ley de Newton, que se mueve hacia línea recta a una velocidad constante. Así, como vemos en esa imagen, literalmente eso es lo que pasa. Si se rompe esa cuerda, lo que va a pasar, está dando vueltas, se rompe y cae de una vez. Y tenemos, ok, aquí también tenemos que la magnitud de la aceleración radial está dada por aceleración radial, fuerza centrífuga, como habíamos dicho, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Así que la magnitud de la fuerza neta sobre una partícula, una masa, un movimiento circular está formada por esto, que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, que la segunda ley de Newton eh, eh, de fuerza centrífuga o aceleración centrífuga, que es igual a la masa entre velocidad al cuadrado entre radio. Ok, tenemos que el movimiento circular uniforme es el resultado combinado de las fuerzas que producen la fuerza neta constante y dirigida siempre hacia el centro del círculo, o sea, que produzca una fuerza neta constante y que esta siempre se dirija hacia el centro del círculo. Observamos que el cuerpo no necesita moverse alrededor de un círculo comento y la ecuación anterior o esta misma que tenemos aquí, que es la misma de la diapositiva anterior, es válida para una trayectoria que se considere parte de un círculo, un arco circular. Y digamos, cuidado con la fuerza centrífuga. Aquí quería aclarar un punto y es que tienen que aprender a dibujar lo que son bien los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es fuerza centrífuga? Bueno, la fuerza centrífuga es la fuerza que provoca el movimiento, o sea, la fuerza centrífuga es toda aquella fuerza que va a expulsar hacia afuera.
Un ejemplo de esto es la lavadora. Literalmente, la lavadora, vaya, usted se para y vaya a ver su lavadora cómo está secando. Esta da vueltas a una velocidad constante, que hace que la ropa vaya pegando hacia la pared de la lavadora, por decirlo así. Esto es una fuerza constante, todo aquello que expulsa hacia afuera en círculo. Entonces tienen que aprender a dibujar los diagramas. No van a poner que una fuerza centrífuga está hacia adentro, digamos, en qué caso, eso nunca pasa. Y son fuerzas solas, no fuerzas centrífugas, fuerzas solas que van hacia adentro. Pero la fuerza centrífuga va siempre hacia afuera, ¿verdad? Entonces, espero que me hayan entendido esta explicación, esta teoría y les voy a explicar dos ejercicios de física más una demostración gráfica, visual, para que puedan entender un poco esta materia. Y muchas gracias por prestar atención y espero que esto les sirva de mucha ayuda. Chao. Ok, como había dicho anteriormente, vamos a hacer unos ejercicios para que les quede un poco más clara la materia del movimiento circular uniforme. Como primer ejercicio tenemos que un columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central y son varios los brazos horizontales unidos a su extremo superior. Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros, como vemos aquí, un cable suspendido de 5 metros. Y sujetado al brazo en un punto de 3 metros del eje central. Y nos piden calcular el tiempo de una revolución del columpio si este cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Y a su vez también nos piden nos preguntan que si este ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Ok, vamos a resolver la primera pregunta. Primero ya había hecho el ejercicio para tenerlo un poco más claro, para explicárselo a ustedes. Y primeramente tenemos que identificar la aceleración de la persona, el cual es, como habíamos dicho, la fuerza centrífuga o la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado por un radio, ¿verdad? Por radio. Y también dirigido a la horizontal, ¿verdad? A la izquierda. Y tenemos que el tiempo para una revolución está dado en periodo de t, ¿verdad? Está dado en periodo de t. Y esto es igual a 2 pi radio entre la velocidad. Y aplicada una fuerza neta, el cual es, pero voy a remarcar aquí un poco porque eso no se ve mucho. Ok, y tenemos que una fuerza neta que habíamos dicho que era esto, está dada por masa por aceleración, ¿verdad? Que esto va a depender de esta personita que está aquí. Primero tenemos que plantear o pensar o analizar que la persona se está moviendo dentro de un círculo, de un radio. Como podemos ver aquí, esto es por decirlo así, una rueda o un eje que sostiene sillas, que da vueltas, ¿verdad? Entonces, por ende, tenemos que tomar en cuenta que el radio es los 3 metros, como podemos aquí, a partir del eje central hasta la silla suspendida. Entonces, tenemos que el radio como tal es igual a los 3 metros de esto más los 5 metros que está suspendido del aire por el ángulo 30. Tenemos que sumar todo esto para sacar el radio. Entonces el radio de 30 es sin de 30, ¿verdad? Hacemos esta operación y lo metemos en la calculadora, en lo cual esto nos da 5.5
metros. Es decir, que el radio de todo este conjunto es de 5 metros. Ahora, para entender un poco mejor esto, tenemos que construir un cuerpo de diagrama libre. Esto en su punto lo van a ver en física con las leyes de Newton. Como habíamos dicho, el movimiento circular uniforme se da por la segunda ley de Newton. Entonces, primeramente vamos a construir un diagrama de cuerpo libre para entender un poco más lo que tenemos que hacer. Entonces, escribimos aquí, ¿verdad? Tenemos una fuerza en y tenemos la masa por la gravedad que siempre va para abajo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo en mente siempre. Tenemos una fuerza en X, ¿verdad? Una fuerza, una aceleración radial que va para X. Y tenemos una fuerza sin de 30, ¿verdad? Tenemos también una fuerza que va para afuera, que sería esta, por decirlo así. Esta fuerza que va para afuera, que forma un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Entonces, tenemos que este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Y tenemos aquí F, aquí hacemos unas líneas para entender un poco mejor lo que estamos viendo. Y aquí tenemos que la fuerza es cos de 30, ¿verdad? Aquí fuerza es cos, F, la fuerza es sin de 30 y aquí de cos, ¿verdad? Ok, entonces ya con esto podemos decir o formar un poco lo que es empezar a hacer el ejercicio como tal. O sea, ya conocemos la fuerza. Sabemos que la fuerza, el radio, perdón, sabemos que el radio ya lo conocemos, que es igual a 5,5 metros, ¿verdad? Esto ya lo tenemos y ya podemos hacer operaciones. Voy a borrar eso un momento para poder escribir, ya empezar a resolver el ejercicio como tal. Ok. Tenemos que, primeramente, la A. Aquí tenemos que empezar a escribir lo que son las fuerzas en X y fuerzas en Y. Por eso empezamos a dibujar este diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que las... Vaya, que no me sirve. Voy a hacerlo con eso. Ok, tenemos que el diagrama de cuerpo libre en Y, ¿verdad? En Y es igual a la masa por la aceleración de Y, ¿verdad? Que esto como tal nos da que es la fuerza de cos de 30, ¿verdad? De 30, que es igual a la masa por aceleración Y, que es la masa por la gravedad. Aquí está la gravedad en componente Y, masa por gravedad, recuerden esto, Y. Y entonces, como tal, hacemos un despeje simple y nos da que masa de gravedad por cos a la 30. Y aquí podemos sacar la fuerza en Y. Pero antes de hacer eso, tenemos que sacar las fuerzas en X, ¿verdad? Tenemos fuerzas en X, entonces también tenemos que sacar las fuerzas en X. Entonces tenemos que las fuerzas en X son masa por aceleración de X, ¿verdad? Que esto nos da como tal la fuerza de sin de 30, que es igual a la masa de B al cuadrado por radio, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, pues ya podemos formar lo que es un sistema de ecuaciones, que en su punto y antes de ver esto van a saber que es un sistema de ecuaciones. Entonces procedamos a hacer este sistema de ecuaciones uniendo estas dos fuerzas. Entonces tenemos que V, ¿verdad? Porque vamos a sacar V para poder hacer este problema, tenemos que V es igual al radio por la gravedad,
delta radio por la gravedad por tan de cita, que es 30, ¿verdad? Pero lo abreviamos así. Entonces venimos y sustituimos esto. Tenemos que el radio que habíamos dicho que son 5,5 metros. Entonces ponemos 5,5 metros, ¿verdad? Por la gravedad. Sabemos y conocemos que la gravedad siempre va a ser 9,80 metros sobre segundos. Cerramos y por tan o el ángulo que está de 30 grados, ¿verdad? Tenemos esto. Tenemos entonces, ya al resolver este sistema de ecuaciones o unir estas dos, tenemos que la velocidad es 5,558 metros entre segundos, ¿verdad? Entonces ya es más fácil. Tenemos, ok, ya tenemos la velocidad. Que bien encontramos la velocidad, el radio. Y solo la primera pregunta como tal nos pide que calcular el tiempo de una revolución del columpio. Si el cable forma un ángulo de 30 con la vertical. O sea, nos están pidiendo a calcular el tiempo, el periodo, la revolución. Ya conocemos el tiempo y solo nos toca ¿qué es? Aplicar simplemente esta fórmula. Periodo, tiempo es igual a 2pi radios sobre la velocidad. Entonces ya es más sencillo y solamente venimos y aplicamos esta fórmula, que es T igual 2pi radio sobre la velocidad. Entonces sustituimos 2pi radio, que es 5,5 sobre la velocidad, que es 5,58 metros sobre segundos. Entonces esto nos da, ya con la operación y lo ponemos en la calculadora, nos da que son 6, no pinta el rojo ya, ok, nos da que son 6, 1,95 1,19 segundos. Esto es lo que dura este sistema en dar una vuelta completa. Y tenemos contestada la primera pregunta. Es decir, el tiempo que dura en dar una vuelta es esto: 6,19 segundos. Ahora nos dice la segunda pregunta, que es algo más, ya haber contestado el ejercicio, un poco más de razonar un poco. Si el ángulo del columpio, ¿verdad? Este ángulo depende del peso de este pasajero para una velocidad en giro determinado. Creo que en ningún punto mencionó el peso de la persona o algo en general. Entonces tenemos que la fuerza neta es proporcional a la masa, por lo que si se divide esta, da una rotación que es independiente a la masa del pasajero, como había dicho. O sea, en ningún momento del ejercicio nos dieron la masa del pasajero, nos dieron cuánto pesa, simplemente nos dieron el ángulo y averiguamos el radio. Con esto es suficiente y podemos decir o aclarar que la masa es independiente para el giro de este sistema. Así que tenemos la respuesta de haber concluido el primer ejercicio. Ok, como segundo ejercicio vamos a hacer uno que menciona y dice así: que un trineo con una masa de 25 kilogramos se encuentra en reposo sobre una plataforma horizontal, ¿verdad? Un hielo prácticamente sin fricción. El hielo no tiene fricción y está unido a una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón a ese trineo, da vueltas uniformemente alrededor de este poste. Si un trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, tenemos que calcular la fuerza que la cuerda ejerce sobre él. Entonces, tenemos que primero que todo hacer el dibujo, ¿verdad? Como ya estamos hecho aquí. Y también es recomendable hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo vamos a hacer aquí a la par.
estas líneas aquí, eso es lo más recto que puedo. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos que aquí que menos x ejerce una fuerza y una aceleración radial. Y tenemos que y menos n, y aquí tenemos w, que es fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos que identificamos y planteamos. Tenemos que el trineo tiene un movimiento circular, ¿verdad? Así que tiene una aceleración radial constante aplicada sobre la segunda ley de Newton, como ya hemos dicho y ya hemos explicado en varias ocasiones, para determinar la magnitud de la fuerza ejercida sobre la fuerza ejercida sobre la cuerda. Entonces tenemos que averiguar la fuerza, ¿verdad? Entonces, la aceleración solo tiene componentes en X, ¿verdad? Como aquí habíamos mencionado, la aceleración solo tiene componentes en X hacia el centro, ¿verdad? Hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la detonamos con aceleración radial o fuerza centrífuga. Y no nos da la aceleración, así que tenemos que determinarlo con una de esas ecuaciones. No nos dan la aceleración, entonces tenemos que averiguarlo con una de estas ecuaciones, que son 4pi al cuadrado radio por periodo o tiempo a la 2. O también podemos aplicar esta fórmula, también cualquiera de las dos nos sirve en este caso. V, velocidad sobre el radio, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que la dirección en X. Ok, ya empezamos. Tenemos que la aceleración en X, la dirección en X es la segunda ley de Newton. Entonces tenemos que las fuerzas aplicadas en X es igual a la fuerza igual a la masa por aceleración centrífuga, que podemos obtener una aceleración centrípeta con la fórmula con esta de aquí arriba, con esta misma que tenemos aquí. Entonces tenemos que si el trineo se mueve en un círculo R, ¿verdad? En un radio R, tenemos que entonces que R es igual a 5 metros, con un periodo, ¿verdad? Con un periodo de 60 segundos. Como mencionábamos en el ejercicio, hay un apartado que nos menciona ya esto, que dice que si el trineo da vueltas de forma uniforme alrededor del poste, si el trineo efectúa 5 revoluciones, que son en total 5 veces que da vueltas a ese círculo, ¿verdad? Tenemos que son 5 revoluciones completas cada minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ok, ya sabemos cada segundo, ¿verdad? Cada minuto, perdón. Entonces, tenemos que T es igual a 60 segundos, que T es igual a 60 segundos entre las 5 revoluciones. Que esto nos da un total, lo metemos en la calculadora y nos da que es 12.05, es 0,5 segundos. 0,05 segundos es el tiempo que tarda, ¿verdad?, en dar estas 5 revoluciones. Entonces, así que ya podemos calcular la aceleración centrífuga o la fuerza centrífuga que da las vueltas del trineo. Entonces tenemos que área es igual a 4pi al cuadrado radio sobre el periodo, el tiempo elevado al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos. Aquí tenemos que 4pi
al cuadrado, que el radio habíamos dicho que eran 5 metros, ¿verdad? Sobre el tiempo que nos dio 12.0 segundos. Así que eso, un total, nos da que es a la área o la fuerza centrífuga es igual a 1,37 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ya tenemos que la magnitud de la fuerza ejercida sobre la cuerda. Ok, y nos piden que calculemos la fuerza que nos piden que calculemos la fuerza de la cuerda que ejerce sobre él, o sea, la cuerda que ejerce sobre el trineo. Entonces ya tenemos que la magnitud de la fuerza ejercida en la cuerda es igual. Voy a cerrar esto aquí un momento. Voy a hacerlo aquí. Tenemos que es F, que es igual a masa por aceleración radial o fuerza centrífuga, que es igual a 25 que pesa el trineo. Tenemos entonces 25 kilogramos por la aceleración centrífuga, que son 1,37 metros sobre segundo. Hacemos esto y nos da que son 34,2 kilogramos por metros sobre segundos. Y aquí simplemente lo cambiamos a newtons. Entonces son 34,2 newtons. Entonces podemos decir que esta es la respuesta. Como tal, entonces decimos que la fuerza que aplicada sobre la cuerda para que este trineo pueda dar vueltas es de 34,2 newtons. Ok, ahora vamos a hacer un experimento o algo basado en la vida real. En este caso vamos a hacer lo que es una rueda de la fortuna. Para eso ocupamos cartón, goma, una regla, cúter, un compás, nos va a ser muy útil para hacer los círculos, y pinchos, que probablemente les dejo del puente, si es que hacen un puente, ¿verdad? No sé. Bueno, ok, vamos a hacer a marcar los círculos. El círculo exterior bueno, yo lo hice o lo estoy haciendo de 20,7 centímetros, ¿verdad? 20,7 centímetros el círculo exterior, y el interior lo tengo en una medida de 17,7 centímetros. Aquí ya tengo los puntos, este es el exterior junto a este, y estos son los interiores. Entonces ahora trazamos un círculo entre estos dos. Ok, ahora que tenemos nuestras dos ruedas, venimos y hacemos puntos, 6 huequitos en ambas ruedas, y asegurándonos que queden en ambas posiciones. Entonces vamos a hacer, digamos, un huequito aquí, otro huequito acá, otro acá. Llevamos 3, 4, 5 y 6. Nos aseguramos que cada huequito llegue al otro, y ok, ahí está. Ok, después de cortar las dos ruedas, venimos y cortamos 6 palitos de palitos de estos, de pinchos, y cortamos 6 de 6,5 centímetros. Entonces
procederemos a cortar esto. Ok, ahora que tenemos nuestros 6 tuquitos o palitos, lo que vamos a hacer es pegar cada huequito con cada huequito, así. Así que procederamos a pegar. Ok, ahora vamos a hacer 3 tiras de este cartón. En total vamos a hacer 6, 3 para acá y 3 para este lado. Entonces procederemos a cortar. Ok, después de haber cortado los rectángulos, lo que hicimos fue pegar de extremo a extremo, como vemos aquí. Y lo que hicimos es hacer que el huequito coincida con todos los rectángulos. Y simplemente hicimos pegar, pegar. Y ahora tenemos que asegurar esta parte de aquí. Ok, después de haber pegado eso, lo que hicimos fue introducir un pincho en los agujeros y ya tenemos una rueda con un pelito. Y lo que ahora hacemos es vamos a poner silicón en estos extremos de aquí y de aquí para que no cueste un poco moverlo. Como pueden ver aquí que como que se baila, entonces lo aseguramos. Ok, después de haber terminado de pegar los palitos, ahora vamos a cortar 4 palitos aproximadamente de 18 centímetros cada uno de largo y lo vamos a colocar en una plataforma o en alguna base, como quieran. Ok, cortamos dos cuadritos de 2 por 3 centímetros y venimos y hacemos un hueco donde hay 1 centímetro. Esto lo que vamos a hacer con esto, bueno, lo vamos a pegar aquí de esta manera, que quede así, igual aquí, y vamos a meter dentro aquí el palo este que está aquí. Ok, después de colocar de esta manera la rueda de la fortuna, como podemos ver aquí así, ya gira libremente. Ahora lo que vamos a hacer es un tipo de polea con los mismos cartones y vamos a hacer 4 círculos, 2 grandes y 2 chiquitos. Asegurémonos que los 2 chiquitos sean del mismo tamaño y que los 2 grandes sean del mismo tamaño. Ok, ya después de haber recortado los círculos, lo que hacemos es hacerles un hueco en el centro a cada uno y lo que procederemos a hacer ahora es pegar los pequeños con los pequeños y los grandes con los pequeños con los pequeños y estos pequeños mismos los colocamos aquí adentro y pegamos. Nos tiene que quedar algo tipo así, entonces procederemos a pegar. Ok, después ya como podemos ver aquí tenemos como nuestra polea o nuestra palanquita por decirlo así y aquí ya está nuestra rueda de la fortuna terminada. Se ve caca, lo sé, pero yo sé que ustedes son más bonitos para hacer recortes y ese tipo de cosas, así que espero que les haya gustado mucho esta parte de física y pues gracias por ver este video.